me gustaría hacer una reflexión sobre lo frágiles que somos como seres humanos. Creo que sí. Es decir, Es complicado porque me llegan muchas cosas y por un lado me llega la solidaridad, por otro lado me llega la insolidaridad y por otro lado se ve realmente quiénes son los que a los que realmente puedes confiar, que te van a echar una mano, que van a estar a tu lado a pesar de las circunstancias y quiénes no. Pero creo que nos debe llevar no a aplaudir a los balcones, sino realmente a pensar lo que realmente es necesario para nuestra vida, ¿no? Aparte de todas las superficialidades y de todas las cosas y este capitalismo feroz que tenemos en la realidad, ¿no? yo creo que implica una reflexión por parte de todos de la necesidad del fortalecimiento institucional. No me gusta que la gente tenga miedo, porque el tener miedo lleva a consecuencias muy graves para la democracia. A mí ha habido una cosa que me ha decepcionado mucho y ha sido el papel de la Unión Europea en este asunto. Les prima más la economía que la salud de sus ciudadanos. A día de hoy no corren tiempos fáciles, ni para nosotros ni para todas las piezas que conforman este sistema llamado mundo. Y es que una pandemia global provocada por el virus SARS-2, o conocido popularmente como el coronavirus, ha provocado que el sistema tiemble. A nivel internacional, la OMS está bajo lupa. Las tensiones por el petróleo y la bajada del precio del barril hacen mella en países petrodependientes. A nivel europeo, los coronabonos son el punto de la discordia. Y en España, gobierno y oposición están anclados en una guerra de trincheras, mientras el personal sanitario, transportistas o fuerzas de seguridad del Estado, entre otros muchos trabajadores, se lo dejan todo tratando de solucionar esta crisis. Hoy vamos a intentar explicar y reflexionar sobre lo que nos está pasando, sobre el coronavirus, con los mejores expertos provenientes de muchos campos de investigación como la ciencia política, la sociología o la microbiología. Hoy están con nosotros el microbiólogo Pedro Mateos, el sociólogo Kerman Calvo, el politólogo Carles Ferreira y la politóloga Elena Martínez Barahona. Y también va a estar con nosotros Joaquín de María, director general de Sanidad del Ayuntamiento de Palma. Se habla mucho de los tiempos de vacuna. ¿Hay alguna aproximación del tiempo que tardaremos en tener la vacuna? Yo doy clases de biotecnología microbiana en la Facultad de Farmacia. Y el desarrollo de un medicamento, desde que se descubre hasta que se comercializa, mínimo son 10 años. Entonces, la mayor parte del tiempo que se utiliza es en ensayos clínicos, porque tú tienes que probar que ese medicamento es eficaz y seguro en humanos. Y esas pruebas tardan muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que se ha hecho para cortar ese plazo? Pues hasta que se encuentren medicamentos efectivos frente al coronavirus, lo que se está haciendo es, se están probando otros medicamentos que ya se han mostrado eficaces y seguros frente a otros virus. Y la vacuna, lo primero que hay que hacer es desarrollarla. Ya hay algunas vacunas desarrolladas y ahora se está empezando a hacer las pruebas clínicas, los ensayos clínicos. Eso tardará pues probablemente, calcúlale un año, una cosa así.
Pero es que después viene el siguiente paso, que es la producción masiva de vacunas para el COVID-19. Nosotros no tenemos ningún sistema de producción de vacunas a nivel nacional y, por lo tanto, tendremos que estar a la espera de que otros países consuman las vacunas y nos las pasen a nosotros después. O sea, nosotros no vamos a ser los primeros en obtener las vacunas comercialmente. ¿El verano puede darnos un respiro, Pedro? Ya hay algunos estudios, he tenido acceso a algunos estudios que se han hecho de una extrapolación de lo que puede ocurrir con el coronavirus y se estima que es estacional. Es decir, que en los países de clima templado, que es el nuestro, el pico empieza en octubre y finaliza a finales de mayo. Y es cuando empezaría el pico en los países un poquito más fríos, como por ejemplo ya es el norte de Europa, Rusia, en el que el pico empezaría en junio, mayo, junio y finalizaría en octubre. El problema que hay es que ha llegado y se va a quedar con nosotros. Ya parece que ya va a ser una cosa que ya lo vamos a tener para siempre, pero en el momento en el que tengamos la vacuna ya no va a ser ningún problema, porque seremos capaces de erradicarlo, salvo que mute, como ocurre con el virus de la gripe, que todos los años hay que vacunarse porque muta y entonces la vacuna del año anterior no sirve para la de la temporada siguiente. Esperemos que este virus no sea tan mutante. La crisis del COVID, además de ser un problema sanitario, desde el primer momento era un problema político. Y nos vamos hacia ese lado. Están ya esperando Elena Martínez Barahona, Carles Ferreira y Kerman Calvo. Muchas gracias a los tres por estar en el bar de Apolo y quiero comenzar preguntándoos, Elena, Carles, como politólogos, ¿ha sido la oposición desleal en este país? Yo creo que son estilos de política de control del gobierno. Es decir, hay controles muchos más duros y hay controles mucho más relajados. Y yo creo que el control de ahora está siendo muy duro porque la política es dura. Por ejemplo, desconozco lo que pasa en muchos otros países, pero a mí me chirría y me suena muy extraño que cada vez que comparece el presidente de gobierno hay una comparecencia del líder de la oposición. A mí me parece innecesaria. Me parece, si yo fuera asesora de comunicación de él, realmente diría, no es el momento. O sea, no es el momento para hacer crítica a posteriori de una rueda de prensa del gobierno. O sea, creo que a lo mejor en otro momento sí que podría estar en el Congreso, por ejemplo, que es donde se hace acción, o incluso con los medios, pero yo creo que hay timings que deberían un poco dejarse de lado. Pero yo no lo digo porque no deban hacer control del gobierno. Es más, creo que deben hacerlo, ¿no? Pero deben hacerlo quizás de otra manera, ¿no? De hecho, muchos están alabando la gestión del alcalde de Madrid, es decir, la gestión del alcalde de Madrid, que es muy institucional, ¿no? Él jamás va a apoyar a algo que diga Pedro Sánchez, pero respeta un poco la institucionalidad, ¿no? Es decir, sabe dónde está. Es decir, son dos estilos de política diferente, de dos líderes, es cierto que uno a nivel nacional y uno a nivel regional, pero me parece interesante esa diferencia de estilos, ¿no? Que se puede hacer oposición, se debe de hecho hacer oposición, pero de diferente manera, yo creo. ¿Carles? Bueno, por un lado, el gobierno y los partidos del gobierno, digamos que por un lado yo siento mucha empatía ya como ser humano, porque gestionar todo esto con mucha incertidumbre, con pocos datos, es una cosa muy, muy difícil. Y los partidos de la oposición yo creo que en España han sido especialmente beligerantes. Yo creo que no tenemos tampoco que ir a los extremos, ¿no? No es que España en relación a los otros países tenga la peor oposición, mientras que la oposición de los otros países han sido totalmente leales. Tenemos que encontrar un punto medio en este análisis. Pero sí que es verdad que en España la polarización ha afectado incluso la crisis del coronavirus. Y para mí el dato en esto es que la mayoría de países del mundo
hay lo que se llama el rally effect alrededor de las instituciones y de los líderes, es decir, que los líderes, digamos, han sufrido una mejor valoración a partir de esta crisis porque la gente tiende a ponerse detrás de las instituciones y a cooperar para salir adelante, mientras que en España seguramente los patrones de competición partidista y de polarización han hecho que este efecto en España no ocurra. Y digamos que la oposición se ha mantenido en una actitud puramente de oposición. Otra de las controversias habían sido las fake news. El gobierno acusa constantemente a la fuerza de ultraderecha, Vox, de ser una máquina de producir fake news. Carles, ¿cómo han sido de beligerantes las posturas políticas de los partidos? Un poco lo que decíamos, ha habido como propaganda por todos los lados, ¿no? O sea, por un lado el gobierno ha lanzado este eslogan de esto lo paramos unidos, tirando un poco de nacionalismo banal, de todas estas estrategias que otros gobiernos también han tirado de eso. Pero por otro lado, la oposición ha sido, yo creo, particularmente desleal y algunos sectores, como sectores, digamos, próximos a Vox, a la ultraderecha, también han lanzado sus fake news. Eso también se parece a lo que han hecho algunas ultraderechas de otros países. Hemos visto mucha crítica por parte de la oposición al PSOE. Y aunque los datos demuestran que había señales, en plural, de alarma notables, la crítica de las esferas vinculadas a los partidos de gobierno ha sido más bien poca. Ya han sido varias personas con poder mediático, como Arturo Pérez Reverte, esta semana en un tuit, nutricionistas famosos, artículos en El País, que hablaban de autocensura social. Parece que se ha insertado una falsa dicotomía en el discurso. Pues si no criticas eres leal y si lo haces te insertamos en el vagón de la ultraderecha. De hecho, hace cosa de un mes, Gemma Ugasar hablaba de hooligans en un artículo suyo en el periódico, de hooligans en la política. Kerman, ¿hay autocensura social en las esferas afines al gobierno? ¿O lo observan solo unos pocos, entre los que me incluyo? No, es un punto de vista muy interesante. Sí que creo que, como ocurre en todas las situaciones pseudobélicas, existe este de o conmigo o contra mí, ¿no? Y desde luego este gobierno pues también tira de ese discurso, sobre todo porque ahora necesita probablemente evitar otro tipo de conflictos. No estoy tan seguro de que, no lo sé, lo tendría que pensar. No sé si hay tanta autocensura desde no quiero hablar contra el gobierno porque me vayan a catalogar, sino que creo que la pandemia nos pilla en una sociedad que ya estaba muy dividida, que es un poco lo que creo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Ya estábamos, o sea, el movimiento antipodemos, esta especie de histeria dentro de la derecha, que todavía no pueden procesar que Pablo Iglesias y Podemos estén en el gobierno, que creo que ese es el verdadero problema, ¿eh? El problema que tiene el determinado sector mediático, a sectores del PP y empresarios, no es tanto con Pedro Sánchez o el PSOE en el gobierno, sino con esta idea absolutamente... no sabría ni cómo calificarlo, pero el miedo pavoroso que les produce tener un actor en el gobierno que tenga como prioridad la defensa de colectivos vulnerables, ¿no? Entonces eso introduce un input en el debate político muy polarizante en el caso español, que hace que llevemos a las reacciones tan extremas que estamos viendo hoy en día, ¿no? A la centroizquierda defendiendo cualquier cosa que haga el gobierno, esté bien o está mal, y la derecha literalmente perdiendo cualquier sensación de mesura y de responsabilidad en un momento en el que es verdad que es complicado ser oposición. Ahora estaba recordando algunas de las videoconferencias de Pablo Simón, ¿no? De este analista tan famoso, que él insiste mucho en lo complicado que es ser oposición, generar oposición política en un momento de emergencia nacional, en España o en cualquier otro país, ¿no? Y es legítimo que la oposición siempre quiera buscar su propio espacio, ¿no? Que no se quiera engullir en un relato generado por el gobierno, pero creo que en este caso la oposición española se ha pasado. Es como que ha superado un umbral, que no ha encontrado este equilibrio entre seguir siendo una voz crítica y realmente dinamitar, ¿no? Atacar a la base de cualquier acción por parte del gobierno. Carles, ¿hay autocensura social? Yo creo que sí, y esto tiene que ver precisamente con lo que comentábamos ahora de la polarización. Parece que la izquierda, para ser verdaderamente de izquierdas y para dar apoyo a un gobierno que es relativamente frágil, tiene que callarse. Y eso tampoco es cierto. Incluso, como apuntan algunos autores, por ejemplo, hoy lo escribía Sánchez Cuenca en La Vanguardia, está comprobado que en las democracias, en momentos de crisis y de tensión, que la gente y que otros partidos, evidentemente, y los medios, puedan hacer crítica sana y constructiva, es algo muy útil
para la propia gestión del virus, porque da como señales de alarma, da información de abajo arriba que al gobierno le puede ser útil. Si aquí por un lado la izquierda todos callan y la derecha todo es muy mal, al final eso hace que el propio gobierno se debilite en términos de información y de saber cómo está la cosa sobre el terreno. ¿Elena? Pues fíjate que yo creo ahí, y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que hay que diferenciar entre ser de izquierdas o el plano ideológico y ser del Partido Socialista o de Unidas Podemos del plano partidista. Es decir, yo creo, y lo digo porque lo siento, yo tengo muchísimos amigos de izquierda y muchísimos amigos muy críticos. Muy críticos. Y tú me dirás, bueno, pero eso no cuenta, ¿no? Bueno, eso cuenta, porque son los votantes del gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que lo que caracteriza a la izquierda es una crítica social bastante interesante. Es decir, la izquierda suele ser bastante crítica consigo misma. Otra cosa es a nivel de partido, si existe una especie de búnker o una especie de no crítica. Yo creo que, tienen miedo y entonces al tener miedo intentan, pues evitar a lo mejor criticarse algo para que los demás no aprovechen esa crítica y no aprovechen esta especie de odio social que hay bastante fuerte y de polarización social en las redes y que se les vengan todos encima. Pero creo que es un error. Te voy a leer una cosa. Te voy a leer un fragmento del discurso de Angela Merkel, que me encantó. Angela Merkel obviamente no es de izquierdas, pero en su discurso hizo una especie de referencia bastante inteligente a guardarse las espaldas frente a las críticas y a su vez a criticarse a sí misma, ¿no? Mira, este párrafo cortito. En su comunicado, que fue televisado, ella decía, que fue en marzo, esta es una situación dinámica y seguiremos siendo capaces de aprender para reconsiderar en cualquier momento las cosas y poder reaccionar con otros instrumentos. También lo explicaremos en su momento. A mí me parece que el discurso de Merkel el pasado marzo debería enseñarse en todas las facultades de ciencia política, de verdad. Me parece un discurso brillante, un discurso en el que apela a valores democráticos y apela a la posible equivocación del gobierno. Y me parece muy interesante. Uno de los indicadores que podrían decirnos si la crisis se ha gestionado o no con éxito es si hemos conseguido aplanar la curva antes de la saturación de los hospitales. Recordemos que si un hospital supera su capacidad sanitaria, la calidad de atención a los pacientes disminuye, hasta consecuencias fatales. Pedro, ¿ha colapsado en España el sistema de salud? Esa es una pregunta que es difícil de responder, porque las autoridades sanitarias nunca van a decir que el sistema ha colapsado. Sin embargo, por las noticias que han aparecido y los testimonios de gente que lo ha sufrido ahí, de personal sanitario, yo diría que en algunos casos sí que ha colapsado o por lo menos se ha sobrepasado la capacidad de poder atender a todo el mundo. Hay una cosa clara y es que en el momento en el que un sanitario tiene que decidir si esa persona vive o muere, yo creo que ahí falla el sistema y eso sería un buen indicio para decir que ha colapsado. Yo creo que eso ha llegado en un punto en determinadas regiones que ha ocurrido. Y con esta situación política actual, es difícil prever cuál podrá ser el escenario que nos encontremos de aquí a unos meses. Carles, Elena, ¿cómo podría afectar esta situación a la política? Como reflexión general, soy muy escéptico con los que dicen que después del coronavirus el mundo va a cambiar, pero tampoco es cierto que vamos a seguir igual como hasta ahora. O sea, algunos cambios habrá, se apuntan a algunas tendencias. A nivel geopolítico, por ejemplo, sabemos que Asia
que ya tenía un papel importante en el mundo, quizá vaya a tener un papel mayor. Sabemos que la Unión Europea seguro va a salir debilitada de esto porque ha estado desaparecida en combate. Y a nivel, digamos, nacional, a nivel español, es un poco incierto. No sabemos qué va a pasar con el gobierno. Las tendencias apuntan de que las posiciones partidistas van a estar aún más atrincheradas que nunca, y no solo la competencia, digamos, partidista izquierda-derecha, sino también la de centro-periferia. La gestión centralista del gobierno en toda esta crisis ha, digamos, molestado a algunas regiones como País Vasco o Cataluña, que siguen con su actitud, digamos, contraria al gobierno por este tema de centro-periferia, ¿no? Entonces, mi predicción es que las cosas no van a cambiar muchísimo, pero sí que se van a trincherar las posiciones partidistas que ya había antes de la crisis. Bueno, yo te tengo que confesar algo, Héctor, ya lo sabes porque hemos hablado muchas veces nosotros. Yo creo que en esta cuarentena tengo mucho más tiempo para leer que para pensar. Así que muchas de las cuestiones que yo, o de las reflexiones que yo te voy a hacer, son cosas que yo he leído o he hablado con amigos, o he hablado con colegas, o he hablado con familia. La verdad es que hubo un artículo que leí hace poco que me gustó mucho y dije, me lo tenía reservado justo para esta entrevista, y es una pregunta que le hicieron a un inmunólogo, a Melvin Cohn, respecto a la vacuna del SIDA, ¿no? Y él dijo, no lo sé, simplemente no lo sé, porque yo soy un científico y los científicos solo saben lo que la ciencia sabe, y como la ciencia no lo sabe, yo tampoco lo sé. Me pareció una frase, la típica frase comodín que podemos utilizar en estas circunstancias, ¿no? Pero es muy interesante porque a veces se nos pide a los politólogos que hagamos una reflexión a futuro de la realidad, ¿no? O que intentemos, con nuestros conocimientos previos, poder predecir lo que va a pasar en el futuro. Pero el problema es que esto es nuevo, y cuando es nuevo un fenómeno, erramos muchas más de las veces que acertamos, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar. Puedo decirte lo que a mí me gustaría que pasase. Es decir, lo que a mí me gustaría que pasase es que hubiera un cambio de paradigma, que hubiera un cambio de modo de vida y que hubiera un cambio de organización social. ¿Hacia dónde? Esa es la cuestión. Bueno, pues las dos posibilidades que pueda haber, o que yo veo en estos momentos, es hacia un mundo mucho más individual, un mundo mucho más cerrado, donde los nacionalismos sean muy importantes, donde el no depender de otros sea lo fundamental, o hacia un gobierno más internacional, más colectivo, más global. No sé si llamarlo un socialismo o algo mucho más colectivo, ¿no? En el que pensemos en el otro, ¿no? Y le pregunto a nuestro sociólogo Kerman, ¿va a cambiar mucho las formas de vivir a largo plazo? Claro, eso es aquí, me tendré que arriesgar. Yo pienso que no. O sea, yo creo que mucho no va a cambiar en la medida que en algún momento llegará un tratamiento eficaz y una vacuna que esto lo gestione. No tengo yo la sensación de que esto vaya a tener un efecto muy evidente, muy a corto plazo. Probablemente de una manera sedimentada, determinados grupos sociales hiperinformados e hiperpreocupados quizá empiecen a cambiar determinados hábitos de relación, quizá estén un poco más en casa, quizá se cuiden un poco más y presten más atención o gasten más en salud, pero yo tengo la sensación de que en la medida que las sociedades tecnológicamente aprendan a protegerse, ¿no? O medicamentos efectivos o una vacuna, las cosas no cambiarán de una manera brutal, porque no parece que ese es las lecciones que hemos extraído de otras pandemias globales. Es decir, al final no, las sociedades es como si tuvieran un rumbo que vuelven a retomar. Lo que no sabemos muy bien es en cuánto tiempo, pero esta no es la primera vez que una sociedad se enfrenta a una pandemia, no es la primera vez que se enfrenta a un gran conflicto bélico. Ya veremos cuánto tiempo tardaremos en volver a nuestro
a nuestro ser. Sí que habrá grupos sociales, creo yo, hiperconcienciados e hiperpreocupados, sobre todo si han estado expuestos a historias duras durante esta pandemia, ¿no? No estoy únicamente pensando en personas que hayan perdido a alguien querido, sino personas que hayan vivido este trama entre la distancia, ¿no? Has dejado a tu familiar en el hospital y no has podido curarle. Estaba tu familiar o tu amigo fenomenal y se ha muerto enseguida. O tienes la sensación de que porque no había suficientes camas hospitalarias o suficientes mascarillas. Entonces, ese tipo de relatos dramáticos sí que yo creo que pueden cambiar el comportamiento de personas o grupos específicos, pero yo creo que a la larga volveremos más o menos a nuestro propio ser. Siempre es un lujo poder contar con expertos que nos analicen de esta manera los temas. Y en estos tiempos que corren es difícil poder estar con una persona vinculada a la política o directamente a esta gestión que acepte hablar de forma tranquila, pausada, sincera, pero directa sobre la gestión del coronavirus en España. Está con nosotros en el Bar de Apolo Joaquín de María, director general de Sanidad con el PSOE en el Ayuntamiento de Palma, al que quiero hacer ya la primera y más polémica pregunta. Con los datos que había y las referencias de China, Corea del Sur e Italia, y con las advertencias de la OMS y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, entre las que se encuentran evitar aglomeraciones de más de 1000 personas, ¿por qué no se tomaron medidas antes del 8M en las que estaba media España en la movilización feminista, en el meeting de Vox, en estadios de fútbol y un largo etcétera? Yo creo, bueno, claro, es un poco, no sabemos al final qué había, ¿no? De información de qué disponía el gobierno. Imagino que la información le llegó a última hora y que bueno, yo creo que un domingo en España, en general, hay muy poca gente en la calle, ¿no? Entonces la medida, aplicarla a partir del lunes era más fácil, ¿no? A nivel de gobierno. Sí que es cierto que coincidió con muchas movilizaciones y muchos eventos grandes donde probablemente agravó la situación. Pero bueno, yo creo que también que hay que ser muy cautos, ¿no? Cuando se toman decisiones de ese tipo, cuando se suspende un acto que reivindica los derechos civiles, cuando se suspende un acto deportivo o de otro tipo, se tiene que estar muy seguro de esa información, muy seguro. Y no es baladí de que yo creo que el gobierno siempre ha intentado pisar, o sea, hacer cada política pisando con pies de plomo. Bueno, con pies de plomo quería decir lo contrario, ¿no? O sea, que siempre ha ido con delicadeza. Algo de información se manejaría siguiendo los datos. Sí, es cierto. Lo que pasa es que es verdad que habíamos tenido como muchos contagios a cuentagotas. Y de alguna manera se seguía trabajando siempre desde localizar a las personas que habían tenido contacto con la persona afectada e intentar reducir siempre el foco, ¿no? Y yo creo que se seguía pensando en esa lógica. Aún no habíamos pasado a esa segunda fase que era mucho más restrictiva, en la que, bueno, ya vimos en qué se ha convertido esto, pero yo creo que la lógica aún era esa. Yo creo que hasta que no afecta directamente como ha pasado a Italia o como luego ha pasado a España, hasta que no te afecta a ti de manera masiva, no ves el problema. Hay una tendencia a compararse con el resto de países de la Unión Europea, que algunos están como están, para justificar que la gestión no ha sido tan mala. Hace una semana el país sacaba un artículo comparando, hace unas semanas, sacaba un artículo comparando la gestión española con la de AMLO en México, con la de Boris Johnson en Reino Unido y con la de Donald Trump en Estados Unidos. ¿No sería mejor compararnos con casos de éxito como el de Corea del Sur para aprender algo? Bueno, las comparaciones yo creo que siempre son malas. Es cierto que compararnos con el entorno europeo es más o menos fácil, porque España no puede compararse a Alemania ni a países como Holanda o Dinamarca, etc. Y en el caso de los países asiáticos, que quizás podría parecer fácil compararse a ellos porque han tenido éxito en relación al número de muertes y de infectados, creo que estamos en una sociedad muy diferente a la asiática, ¿no? China y Corea son países muy industrializados, que tienen una capacidad de maniobrar en esos aspectos que España no tiene. No somos capaces de fabricar mascarillas ni fabricar respiradores como ellos lo han hecho. De hecho, ahora empezará el gobierno aquí a fabricar mascarillas, ¿no? Después de un mes, o sea, con lo que eso implica. Y luego también yo creo que las medidas de control del sistema chino y también
en menos medida, pero también del coreano, bueno, creo que es más fácil en esas sociedades controlar a la población que en Europa, ¿no? Donde los derechos individuales y colectivos prevalecen siempre hasta el último momento. Es como en lo último que pensaría un sistema europeo, en derogar de facto las libertades individuales. En cambio, yo creo que en China restringir la movilidad de los ciudadanos no supone un problema para el gobierno. Y en el caso de Portugal, ¿cómo se explica? Tenemos historia más o menos común con algunas diferencias que pueden marcar a día de hoy nuestro presente, pero también tenemos gobiernos similares a día de hoy, de la misma ideología. Sí, es un gobierno progresista, es un país con el que compartimos historia y muchas cosas. Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que el gobierno español, bueno, yo no creo que actuara tarde. O sea, no creo que fue sensato. Cuando vio que había casos ya de contagio, que se expandía el virus, ¿no? De manera descontrolada, pues instó a todo el mundo a la restricción, ¿no? de la movilidad, a declarar el estado de alarma. Portugal supongo que tuvo la suerte, ¿no? A lo mejor de ver que ya se acercaba a Europa. Oigo hablar mucho de los recortes del PP en esta crisis, y es verdad, yo creo que es indudable, pero cuando hablamos de recortes del PP, ¿en qué partidas los recortes del PP han supuesto un hándicap en esta crisis? Según datos oficiales, por ejemplo, datos oficiales del Ministerio de Sanidad, el número de camas es constante. Se echa en falta más concreción en este discurso. Es verdad que creo que cualquier gobierno que se hubiera enfrentado a eso hubiera tenido problemas. Da igual si hubiera sido el Partido Popular o el Partido Socialista o cualquier gobierno. Sin embargo, creo que la gestión de los últimos años, claro que ha mermado la sanidad pública en recursos, asistencia. O sea, no hay que mirar todo en camas de UCI, también hay que mirar el número de sanitarios que trabajan, el número de médicos que hay en la sanidad pública y los que se han pasado a la sanidad privada, que en un principio parecía que la cosa no iba con ellos, ¿no? Y también luego también es un poco entender que hasta hace apenas unos años se estaba cortando el derecho a la sanidad pública en España. Hay que recordar, y en el caso de Baleares fue así, ha muerto gente por no tener atención sanitaria en España, porque Rajoy en 2012 creó un real decreto por el que excluía a ciertos colectivos de la sanidad, como por ejemplo los inmigrantes, y imagínate gestionar una pandemia con una parte de la población sin atención sanitaria. Hubiera sido, yo creo, un caos muy grande, muy grande. Entonces, sí que esos recortes yo creo que han tenido efectos y hubiera sido, bueno, nefasta. Hubiera muerto mucha más gente seguro. Y luego también creo que la gestión de la derecha en España hubiera sido parecida a la de Estados Unidos. No hubieran cortado la movilidad hasta el último momento y hubieran muerto muchas más personas. Estaríamos en una situación muy similar a la de Estados Unidos. ¿Crees que echar la culpa al mercado sobre el desabastecimiento es una falacia? Bueno, yo creo que hay un poco de todo. La lógica en la que vivimos, ¿no? En el mundo global, cada país se especializa en una industria o en un sector. España, por ejemplo, no tiene prácticamente industria para poder abastecerse. Es verdad que vivimos en un mercado global, son esas las reglas del juego. Y además de tener que competir entre todos por tener esos equipos, hay otro factor que en Europa añadimos, que es la calidad. Nosotros no aceptamos cualquier cosa. La Unión Europea tiene unos estándares de calidad que hace que todo tenga que pasar muchos controles y no podamos comprar cualquier cosa. Entonces, yo creo que cualquier previsión que hubiera habido hubiera sido inadecuada, ¿no? Insuficiente, hubiera sido insuficiente. De hecho, ahora yo creo que ya vienen un poco las previsiones que tenemos de contagios, de número de personas que van a necesitar mascarillas. Ahora podemos saber cuántas necesitamos y cómo vamos a producirlas. Pero viendo solo el ejemplo de China, yo creo que no era suficiente, ¿no? No sabíamos cuántas íbamos a necesitar. Luego, otro problema, ¿no? Que está surgiendo en la actualidad es que los países compiten entre ellos, incluso se quitan mascarillas unos a otros. Y eso es lamentable, pero es que vivimos en una lógica de mercado. Y yo creo que esto, de alguna manera, creo que esto nos va a llevar a entender que los países deben garantizar una mínima industria
para ser autosuficientes en casos así. No es un problema tanto de mercado, sino de no haber llegado antes a un mercado que ahora se colapsa. Sí, pero la previsión en la administración pública no es de una semana para otra, ¿eh? Ni siquiera para 3 semanas o un mes. La administración pública juega con otros tiempos. Y hay que pensar que la administración pública siempre intenta mantener la máxima garantía posible en todo. Y hacer un procedimiento de compra masiva de cualquier cosa implica mucho tiempo, ¿eh? La ley de contratación pública, contratos de ese tipo, en unos tiempos normales, sin estado de alarma y sin crisis, quizás estarías un año para comprar esas cosas, ¿eh? Los tiempos son los que son. Y gracias al estado de alarma y a ciertos decretos nos ha permitido agilizar la administración pública para conseguir todas esas cosas. Pero la administración pública no es una empresa privada que pueda ir a una tienda y comprar lo que quiera porque le caiga mejor o porque le guste más. Hay que garantizar en todo momento la transparencia, la concurrencia y y otros parámetros que tiene la administración. ¿Crees que la gestión del gobierno ha colapsado la sanidad pública en algunos puntos? Hombre, yo creo que solo ha sido el caso de Madrid, creo que ha tenido un poco de saturación. El resto de comunidades ha sobrevivido bastante bien a esto. Ya estamos viendo datos positivos y las UCIs han aguantado. Es verdad que en Madrid ha habido caos, pero yo creo que ha sido una mala gestión, una falta de previsión. Ya te digo, tenía más de 2000 y pico de casos y aún estaban con los parques abiertos. En una ciudad como Madrid, que tiene más de 3 millones de personas, ¿no? Y que tiene un turismo y una movilidad y una densidad de movilidad muy grande, creo que Madrid ha fallado, pero que el resto de España yo creo que ha hecho un buen trabajo y de hecho escuché hace unos días que algunas comunidades autónomas se ofrecían a ayudar a otras, ¿no? Que tenían pacientes en la UCI y a lo mejor no podían mantenerlos. O sea, yo creo que nuestro sistema ha aguantado bastante bien. ¿Hay autocensura social para no criticar al gobierno? Esto es, o te callas o directamente eres un facha. Bueno, yo creo que en momentos de crisis como esta no toca otra que hacer piña. Yo creo que en este momento hay que quitarse la etiqueta del partido político que lleva cada uno y entender que esto nos afecta a todos, da igual la clase social, la ideología. Es una situación, bueno, no es bélica como nos han querido decir, pero estamos en una situación muy grave. Yo creo que la gente es bastante más responsable de lo que a veces le atribuimos, ¿no? La gente, excepto algunos casos, ¿no? Menos del 1% que se ha saltado el confinamiento, el resto de gente es muy responsable y yo creo que es momento de arrimar el hombro. Luego habrá críticas. Yo creo que hay que criticar siempre que haga falta. A los políticos se les atribuye, parece que tienen que ser perfectos, son humanos y por tanto tenemos errores todos siempre en nuestra gestión y está bien que haya una masa crítica, pero creo que no es el momento de presionar más al gobierno. Tenemos que tener en cuenta que el enemigo es un virus y hay que remar todos hacia él. Si tú le metes más presión al gobierno, esa gente va a trabajar peor. Y al final yo creo que es el momento de remar y ya luego de depurar responsabilidades y ser crítico con lo que se haga. ¿Y si una persona afín al gobierno critica, se convierte en un desleal? No tiene por qué. En momentos así yo creo que hay que criticar, lo que pasa es que entiendo que públicamente no es el momento de hacer críticas por el alarmismo que puede provocar. Hay que entender que vivimos en una sociedad muy informada. En estos momentos el tráfico de Internet ha subido exponencialmente y que cualquier información que reciban los ciudadanos puede ser muy perjudicial para la población. España no está en un momento así, pero se pueden derrocar gobiernos fácilmente si comienza a haber ciertos movimientos, porque lógicamente el gobierno está en otras cosas, está en combatir una pandemia. Entonces, no creo que tengas que polarizar la población entre izquierda y derecha, si criticas o no criticas, pero sí que es cierto que yo creo que la población debe tener una responsabilidad en momentos así. ¿Cómo valorarías el papel de la oposición? Lamentable. Creo que
bueno, el PP ha apoyado al gobierno, al menos parlamentariamente, para continuar el estado de alarma y yo creo que eso ha sido positivo. Sí que también he visto que Pablo Casado iba en otra dirección que sus líderes regionales y ha ayudado que ciertos gobiernos autonómicos fueran del Partido Popular, porque los que gestionan realmente los gobiernos saben lo que es esto y hay que remar todos para el mismo lado. De Vox sí que me parece lamentable que intenten crear bulos, crear información falsa, derrocar al gobierno, pedir dimisiones. Es muy necesario y creo que es opuesto a lo que ellos predican, que es un patriotismo enacerbado, ¿no? de España. Creo que, bueno, creo que es lamentable, la verdad, que tengamos una posición así, porque en otros países de nuestro entorno hemos visto que la oposición se sumaba, ¿no? ¿Qué opinas de que CSIF, el Sindicato Independiente de Funcionarios, haya puesto una denuncia por homicidio imprudente contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa? Creo que es innecesario en estos momentos presionar a un ministro que está liderando esta lucha. Es que no es momento de añadir más leña al fuego. No quiero hacer analogía con la guerra, pero si alguien está combatiendo en la guerra, no le empieces a presionar por detrás si eres del mismo bando, ¿no? Yo creo que es innecesario. Si hay que depurar responsabilidades, que sea después de pasar esta pandemia. En 2014, Iglesias decía en un tuit: en política no se pide perdón, en política se dimite. Monedero decía algo similar. Y hace unas semanas veíamos un tuit de Pérez Reverte en el que decía: hablo por teléfono con Paolo, un amigo italiano, que me cita a los Goncourt. Honradez, buenas intenciones. ¿Qué vale eso? Un ministro es un cocinero que, aunque tenga los más satisfactorios certificados, si hace mal la comida, por el bien de los invitados debe ser despedido. ¿Crees que hay cocineros en el Ejecutivo que deberían ser despedidos? En este momento no lo considero. Creo que la gestión ha sido buena, la verdad. No identifico ninguna situación por la cual yo creo que debería dimitir ningún ministro, la verdad. Em muitas favelas de Brasil, em muitas, sobretudo em São Paulo, os narcotraficantes ou a gente que está amando empezaram a poner um toque de queda em suas comunidades. Quando o Estado não atua, há outras instituições paraestatales atuando.